Reactualización doctrinaria, buenas noches, buenos días, buenas tardes, vaya uno a saber cómo son estas cosas. Pasó el 17 de octubre y nosotros seguimos acá, lo que significa que el peronismo hasta ahora sigue siendo inmortal. Bueno, ustedes saben que yo siempre les cuento un poquito que este programa de alguna manera es un homenaje a mi generación, a esa generación que fue la generación del Luchi Vuelve, que lo trajo a Perón de nuevo a la Argentina. Yo creo que él no tenía ganas de venir, pero obligado un poco por las circunstancias. Y esta película reportaje de Pino Solanas y Octavio Getino, que de alguna manera fue la forma de acercarnos, de acercar a aquellos pibes que no lo habíamos conocido a Perón, a ese Perón de carne y hueso, aunque lo viéramos en Super 8, que es en lo que nos pasaba en la película a nosotros, con un audio bastante más deficiente de lo que ustedes lo escuchan, que ya les debe parecer súper deficiente, y siempre, siempre de contrabando, esa es la verdad, en alguna unidad básica, en la casa de algún compañero, la forma de conocerlo a Perón, que precisamente es lo que también de alguna forma intentamos nosotros en este canal peronista y federal, este canal de streaming que se llama Eva TV. Síganos en las redes, en Eva en vivo por Twitter, por Facebook, por TikTok. Te gané, esta vez lo dije primero que Instagram. Tengo un lío con el TikTok, la verdad que es una red que a mí me cuesta muchísimo. Y además, afíliense, por favor, afíliense a Eva TV. Esto no es una cuestión, es una cuestión militante seguir a Eva TV. Por eso no es el seguirnos, qué sé yo. No, afíliense a Eva TV y mírennos a la hora que puedan, a la hora que quieran. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Yo podría decir un invitado de lujo, pero el lujo siempre me suena a una cosa superficial. Y hoy vamos a charlar con un tipo que es realmente un tipo profundo, un tipo de fondo. Pero, como siempre, vamos a usar un disparador. Y el disparador me lo van a estar dando los compañeros que están arriba, ¿no? Ahí está, sí, viva Perón, así me gusta. Manu, Gastón, gracias, vamos con el cortecito. Muy bien, referente al asunto de la crítica y autocrítica en el movimiento, siempre ha sido una costumbre nuestra el someternos a un análisis de los hechos que nos permitan apreciar y nos permitan aprender para ser más sabios en todas las ocasiones. Es indudable que la conducción tiene siempre sus riesgos, porque es necesario arriesgar para obtener los resultados apetecidos. Pero en la conducción, todos los órganos de las distintas gradaciones tienen una misión. Yo en ese aspecto tengo mi misión. Para mí no es una cosa que la conducción pueda realizarse desaprensivamente, de acuerdo con las pasiones, los deseos o las circunstancias que le presentan. No, nada de eso se realiza sino a través de un análisis profundo y serio de cada uno de los asuntos que han de tratarse en la conducción. Mi misión, desgraciadamente, es la más ingrata del movimiento, porque indudablemente mi misión está en mantener los principios de la doctrina, en mantener la unión de todos los peronistas, en tomar las resoluciones estratégicas, es decir, en grande. Y cuarto, revisar las resoluciones tácticas que puedan tener alguna implicancia en el aspecto estratégico. Esas son las 4 misiones
Y yo cuando analizo una situación de cualquier naturaleza, y bueno, yo tengo que resumir toda mi acción a cumplir esa misión que tengo. Y si cada peronista hiciese lo mismo en todos los cargos que desempeña, muy bien, entonces no podría haber errores, porque cada uno cumpliría su misión como corresponde. Yo siempre he mencionado, pues, a veces llega gente que, en fin, le es a uno desagradable, como en todas las cosas en la vida, pero mi misión es aceptarlo, recibirlo, y aun cuando muchas veces ni lo recibiría o tendría ganas de darle un puntapié, tengo que darle un abrazo. Eso son excrescencias de la conducción política a la que el que está obligado a hacerlo y a cumplir su misión tiene que cumplirlo. Una manera de pensar y de hacer la política que se va perdiendo, ¿no? En estos tiempos de plumaje blanco, dice mi amigo Max De Lupi. Bueno, les voy a presentar al invitado. Y decía que no es un invitado de lujo, porque como dice el indio Solari, el lujo es vulgaridad. Y le puedo asegurar que mi amigo Hernán Brienza es muchas cosas, pero no es vulgar. Un poquito plebeyo soy. No, plebeyo es una cosa, vulgar es otra. Yo tengo un problema con la palabra vulgar porque viste que vulgar viene de vulgo. Viene sí, de pueblo, claro. ¿no? Y no hay nada más hermoso que divulgar, ¿no? Claro. Que hacer de pueblo un conocimiento que sea que está reservado para las aristocracias. Pero viste que lo vulgar se ha transformado sí. en la cosa de mala factura, sí, ¿no? De chabacano, ¿no? Chabacano, sí. Bueno, es nada. Cierto. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. De verdad. Primero, Hernán acaba de publicar hace un par de semanas que salió, que está en la calle, un libro muy importante que se llama ¿Para qué sirvió el peronismo? Y me parece que es muy importante que haya una mirada sobre este libro. Yo les aconsejaría que lo compren y que lo lean, pero necesitaría básicamente que si no lo pueden comprar lo manguen algo, porque lo importante de este libro es que lo lean. De verdad es importante que lo lean, porque tiene muchísimo que ver con el momento que estamos atravesando los peronistas. De la misma manera que ese cortecito de Juan Perón tiene muchísimo que ver con el momento que estamos atravesando los peronistas. Y pensé, cuando lo invitaba a Hernán, que por ahí podíamos hacer una suerte de comunión de las dos cosas. Digo, de ese bloque, de este libro, ¿para qué sirvió el peronismo? Son 11 ideas para comprender, dice Hernán, su existencia, para debatir, diría yo, su existencia, para mirar el futuro de su existencia. ¿A vos te sirvió el peronismo? Sí, claro. Igual fue... es algo que no podía, a lo cual no puedo renunciar, ¿no? Como digo un poquito en el auto de fe, que es como el prólogo, claro, ¿no? El auto de fe. El prólogo y decir, perdónenme, ¿no? El prólogo. Déjenme con vida, claro, a pesar de ser peronista. Claro. ¿No? El prólogo es una preciosidad. Le decía el otro día cuando estuvimos juntos, da ganas, porque cuenta esa familia peronista que tenía Hernán, 2 abuelas peronistas que tenía. Te dan ganas de hacerle la entrevista nada más que sobre el prólogo, ese auto de fe. Contanos de arranque, contanos un poquito de tus 2 abuelas. Tenía dos abuelas, una a la cual no conocí, pero que tenía el carnet de afiliada 2200 y pico de la rama femenina, o sea que se afilió muy rápido. Muy rápido. Y era hija de gallegos que vivieron la guerra civil en Argentina, pero sí la siguieron con mucha pasión y que además eran del bando republicano. Y mi mamá contaba que
que mi abuela cantaba la marcha anarquista mientras lavaba la ropa o mientras cocinaba, ¿no? Anarquista. Sí, pero que rápidamente, cuando apareció el peronismo, se hizo peronista, ¿no? Mi abuelo, su pareja, su marido, mi abuelo Pepe, había estado el 17 de octubre del 45 y es como todo un mito fundador en la familia, ¿no? Y del otro lado tenía una abuela italiana, napolitana, D'Agostino, que esto nunca lo conté al aire, pero lo voy a contar, ya que estamos, que era prima de Sofía Loren, porque la mamá Vilela vivía en Caserta, el mismo pueblo que la mamá de Villani, perdón, la mamá de Sofía Loren. Y mi abuela, que era italiana, que era, cuando le preguntaba por qué era peronista, le decía, tenía 2 libros siempre, La razón de mi vida firmado por Evita y la Biblia, ¿no? Ajá. Y decía que ella era peronista porque Perón era como Mussolini, ¿no? Y por eso a ella le gustaba. Así, ¿no? Que convivían, digamos, identidades. La amplitud térmica del peronismo convivía en mi familia, ¿no? Sí, bueno, a ver, convengamos en una casa. Decís de tu abuela española y republicana, son famosas los enfrentamientos en Plaza de Mayo, en Avenida de Mayo, con la avenida en el medio, ¿no? No cruzaban nunca, entre cafés republicanos y cafés falangistas, que se tiraban las sillas que eran tan pesadas que no llegaban a la otra vereda, pero se revoleaban las sillas. En algún momento me imaginaba, viste, esa escena de Osvaldo Soriano, que de No habrá más penas ni olvido, ¿no? Donde la izquierda peronista y la derecha peronista se amenazaban mediante cartas y los dos terminaban Perón o muerte, ¿no? Digamos, los dos referenciaban el peronismo desde lugares absolutamente diferentes. Estaban enfrentados, pero los dos se referenciaban en Perón. Perón ¿no? a muerte, sí, claro. Decía Perón en esa partecita de actualización política y doctrinaria para la toma del poder, no es una idea menor, ¿no? Claro, ya contarnos cómo viene la cuestión de la toma del poder, que bueno, que él tenía las responsabilidades de la conducción, por lo tanto las responsabilidades de la estrategia, ¿no? La conducción era la estrategia, digamos, la táctica correspondía a lo que serían las conducciones locales. Lo explica con toda claridad. Es interesante, es un término que, viste, no se utiliza últimamente, hace mucho que no se utiliza en el peronismo, que es el de subordinación estratégica y autonomía táctica, ¿no? Claro. Que se hablaba mucho en otras épocas. Y que me parece que es interesante pensar al peronismo desde ese lugar y pensar también la conducción desde ese lugar. Yo recuerdo un reportaje que le hacen a Perón, también no sé si no fue en esta oportunidad, ¿no? Que Perón dice, el conductor es como Dios, y baja a resolver las cosas pequeñas, en esta oportunidad, le faltan el respeto enseguida, ¿no? Claro. Entonces tiene que estar en las grandes cuestiones de la conducción. Y a mí me da la impresión que los conductores deben mantener esa distancia que tiene que ver con la estrategia, y la estrategia me parece que tiene que ver con pensar el mundo, con pensar la nación, con pensar el Estado-Nación, con pensar el movimiento nacional y popular, pero no sé si está en las cosas pequeñas de la política o en las cosas pequeñas de la vida, ¿no? Y me parece que ahí lo que habría que permitir es autonomía táctica para que los sectores, los cuadros medios y los militantes hagan, jueguen, se equivoquen, y en todo caso después se hará la evaluación de la actuación de cada uno de los dispositivos tácticos, ¿no? Claro. Pero me parece que si todo lo asume la conducción, finalmente todos los errores son de la conducción. Claro, es que es así, es por lo menos es lo que estaría pasando más o menos en este momento, en donde digamos, se recupera un poco asume de alguna manera Cristina esta cuestión de ser ella la que conduce, y por supuesto tiene las objeciones de errores que son meramente tácticos, digamos, ¿no? Y que creo que es la indicada para hacer la conducción estratégica, sin ¿no? duda, probablemente, sí. Y quizás debería liberarse del rol de los dispositivos tácticos. Claro. ¿No? Digo, que eso debería dejarlos ligados a un tipo de representación más horizontal, ¿no? Más horizontal y más local. Sí, además, más legitimado, ¿no? Más local. Perón decía, en esa película decía, bueno, por eso yo puedo estar en España. Sí. Y lo táctico de Tucumán ocurre en Tucumán, y lo táctico de Santiago del Estero en Santiago del Estero.
En este libro que acabas de editar, aparecen conceptos, la verdad que estoy bastante fascinado, pero aparece un concepto que a mí me interesa mucho. Pones en relevancia el concepto de hegemonía. Y me parece, me parece muy importante porque además lo que he escuchado en esta semana a partir de la carta de Cristina es, bueno, la hegemonía de Cristina, la hegemonía. Y acordate que de Néstor en un momento se dijo, nosotros jorobábamos con eso, con Aníbal Fernández, se decía que Néstor era hegemónico. Clarín decía que Néstor era hegemónico. Y nosotros siempre decíamos que los tipos esperaban en la parada del micro, uno le decía al otro, qué hegemónico Kirchner, ¿no? Y el otro decía, sí, hegemónico. Sí. Muy hegemónico. No sabían qué quería decir. Sí. Hay como distintos planos, ¿no? Por supuesto, Cristina es hegemónica hacia el interior del peronismo. Hacia el interior, claro. Pero es contrahegemónico en la construcción del Estado-Nación, no solamente del peronismo, sino del Estado-Nación, ¿no? Y el peronismo es contrahegemónico dentro del Estado-Nación, aún siendo un partido hegemónico dentro del sistema político electoral, ¿no? ¿Qué significa un partido hegemónico? Bueno, un partido que gana la mayoría de las elecciones, que tiene un capital propio. Aún así es contrahegemónico en el sistema del Estado-Nación. ¿Por qué? Porque en realidad la Argentina hegemónica es la Argentina de la construcción del Estado-Nación en el proceso de 1862-1880, que concluye con la federalización de Buenos Aires y con el orden conservador y la oligarquía agroexportadora. En ese país que todavía hoy continúa siendo hegemónico, el peronismo está a contrapelo, ¿no? Sigue siendo el extranjero del proceso civilizatorio argentino con ese Estado-Nación que construyeron en aquellos años. Entonces, por supuesto, el concepto de hegemonía es un concepto muy maleable y la hegemonía tiene una característica que es que se diferencia de la dominación, ¿no? La dominación es la imposición por la fuerza, ¿no? Sí. La hegemonía es el autoconvencimiento de lo que te están diciendo es cierto, ¿no? O el lograr que el otro se convenza de lo que yo digo es cierto y de lo que yo digo es bueno, ¿no? Y en ese sentido creo que Cristina tiene una gran hegemonía al interior de grandes sectores del peronismo, lo cual no significa que hoy sea todo el peronismo, y tampoco es posible que todo el peronismo acate y acepte esa hegemonía de Cristina, ¿no? Uh-huh. Entonces, la emergencia de Cristina en la conducción debe ser para mí, con mi humilde mirada, es que debe montarse sobre la conducción estratégica, ¿no? Claro. Sobre la conducción de cómo comprender el peronismo y dejar los espacios más pequeños para la solución de los problemas tácticos a los territorios, ¿no? Su carta de aceptación de los desafíos que implican eso parecería indicar que el objetivo es ese, ¿no? Hacerse cargo básicamente de la conducción. Pero volvamos a esta idea del peronismo como contrahegemónico y a definir, esto que voy a decir, se lo debo es un pensamiento que está en el libro. Esa Argentina hegemónica, de la derecha que construye las leyes y los códigos, del Poder Judicial, que siempre tiene una tendencia, no solamente de derecha, sino además nepotista, ¿no? Siempre tiene hijos que son los que los continúan. Hay una confusión, ¿no? Creer que porque el peronismo gana elecciones es hegemónico en el proceso civilizatorio es un error, porque vos podés ganar elecciones y seguir siendo un convidado de piedra en el sistema del Estado-Nación, o peor, que es la tesis del libro, que el peronismo es el extranjero dentro del sistema político argentino, o el proceso civilizatorio, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque, ¿qué es hegemonía? Bueno, la hegemonía es, una vez impuesto el Estado-Nación entre 1860 y 1880, y impuesto por la violencia política, ¿no? Los 300 degollados de Cañada de Gómez, los 20.000 gauchos asesinados en Cuyo por Sarmiento y su guerra de policía, la batalla de Pavón, ¿no? Después de la violencia vino la política, y después de esa política vino
la educación pública, la construcción de ciudadanía con un Estado-nación determinado. Y después, yo siempre digo un dato que es menor, pero que es interesante. El primer presidente de la Corte Suprema fue el autor intelectual del asesinato de Manuel Dorrego, ¿no? Con lo cual no hubo un poder judicial que no fuera la cristalización de la derrota de un sector y la victoria de otro, ¿no? Claro. Entonces, lo que hace un modelo hegemónico es perpetuarse. ¿Y de qué manera se perpetúa? Bueno, como bien decías vos, de maneras hereditarias también, ¿no? El hijo de Julio Argentino Roca fue el que firmó el pacto Roca-Runciman 50 años después, en 1933, para intentar extender a como dé lugar la complementariedad con el Imperio Británico, ¿no? Entonces, vos lo que ves es que las grandes familias que construyeron el Estado-Nación ocuparon el Poder Judicial, ocuparon las universidades, ocupó la ciencia, ocuparon los medios, ocuparon todos los espacios de poder. Además, mantener la sociedad rural y la huida, digamos, claro, ¿no? ¿Y cómo se reproduce eso, no? Porque algunos creen que eso bueno, está bien y se acaba con la primera generación. No, porque los directores de los hospitales, los rectores de las universidades, van eligiendo y van seleccionando como sus ayudantes, como sus colaboradores, a gente que piensa como ellos. Claro. Entonces, eso ocurre en los hospitales, eso ocurre en la universidad, eso ocurre en la política, eso ocurre en el Poder Judicial, donde un juez elige como secretarios, más allá de las carreras y de los concursos que pueda haber, eligen por acuerdos políticos e ideológicos o familiares o de comunidad o de forma de pensar una Argentina, y van ocupando los espacios que van quedando sueltos, ¿no? Entonces, para comprender esa hegemonía hay que también comprender cómo se ocupan esos espacios. Y claro, uno podría decir, ¿basta con esto solo? No, también hay que tener una ideología determinada para elegir a esos colaboradores, ¿no? Claro. Entonces, en las empresas, por ejemplo, vos tenés una empresa donde vos llamás a un trabajador que está laburando bien, le decís, bueno, vas a ser jefe de sección. Entonces el tipo se pone muy contento, va a ser jefe de sección, el tipo sigue laburando bien y va a ser jefe de departamento. Y ahí es cuando lo invitan a almorzar. Entonces almuerza con sus superiores, con los gerentes. Y los gerentes generalmente hablan de política o hablan de otras cosas. Y el jefe de departamento, para llegar a ser gerente o para ser aceptado por los gerentes, tiene que reproducir la ideología de sus superiores, porque si no, no es aceptado y no crece. Entonces, para crecer en esa Argentina hegemónica, vos tenés que pensar como piensan los sectores superiores de esa Argentina hegemónica. Entonces, si vos sos un profesor universitario y querés ser ayudante de una cátedra, tenés que pensar como el jefe de la cátedra, ¿no? Y ese jefe de la cátedra, en Derecho, en Economía, en Medicina incluso, tiene una mirada ideológica. Sí, claro. Y esa mirada ideológica, de alguna manera, reproduce las relaciones sociales de la Argentina establecida o de la Argentina hegemónica. Esto en algún punto lo explicó Jauretche en La colonización pedagógica, que 10 años antes del libro Los aparatos ideológicos del Estado de Althusser lo dijo Jauretche 10 años antes, ¿no? Sí, Con lo cual hay un mérito ahí. Y que demuestra por qué a Jauretche no está en las universidades, ¿no? Claro. Pero y por eso también les duele tanto la creación de nuevas universidades, porque la creación de nuevas universidades genera nuevas cátedras, genera nuevos ayudantes, generan nuevos sueldos para que miembros de una ideología extranjera a la Argentina establecida puedan sobrevivir en la Argentina establecida y puedan cuestionarla desde adentro, ¿no? Cuando vos pensás, ¿por qué Milei va tanto contra la universidad pública? Bueno, va contra la UBA. La UBA fue parte de la hegemonía de la Argentina establecida, Sí, ¿no? como la Universidad de La Plata. Claro, sí, tal cual. Pero hay otras universidades que no. Y las más golpeadas, vos fíjate que en la negociación con Milei, la que más dinero recibe es la UBA, ¿no? Sí, las sí. universidades nacionales, por ejemplo, del conurbano, son las más golpeadas. ¿Por qué? Porque son las universidades nuevas, porque son las universidades de alguna manera contrahegemónicas, ¿no? Claro. Sí, la UBA, Córdoba, Sí. las universidades tradicionales. Sí, digamos, sí, ¿no? claro. Bueno, es la batalla, decías el otro día en un reportaje muy interesante que te escuché,
es la batalla de los rubios contra los negros de mierda, ¿no? Sí. En última instancia, el peronismo lo que viene a hacer es viene a mostrar esa extranjerización en su propia tierra de las mayorías mestizas, ¿no? De los negros de mierda, de los orcos, de los cabecitas negras, del aluvión zoológico, de todo lo que es inhumano, ¿no? De todo lo que es animalizable, de todo lo que es cosificado y que es, por lo tanto, despreciable por esa Argentina blanca y europea de la cual hablaba Sarmiento en Civilización y Barbarie, y que después el positivismo se encargó de darle un cariz científico demostrando que el tamaño del cerebro del hombre blanco era superior al de la mujer blanca y al del hombre y las mujeres negras, ¿no? Mestizas e indias, ¿no? Ese sociorracismo conformado en el tándem entre Civilización y Barbarie y el positivismo aún está presente hoy. Perdón. Y atrasa mucho a la Argentina. Y el peronismo vino a modernizar no solamente la cuestión económica, con la industrialización o con la globalización, sino que vino a modernizar justamente ese aspecto social. Digo, un país con esos niveles de racismo es un país que no puede llegar nunca a la unidad nacional. No, claro. Porque hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en el imaginario del Estado-Nación de la Argentina establecida. Y eso es lo que favorece finalmente parte de la teoría de este libro también, que es la cuestión del empate hegemónico que planteaba Portantiero. Sí, esta cosa claro. de pendular, de que vamos un rato. Sí, la de un Argentina lado. pendular, ¿no? Sí. Tiene una explicación que es un poco esquemática, pero voy a hacerme cargo de ese esquematismo, porque a veces los esquemas también funcionan para comprender la realidad. Básicamente, sí. En una sociedad esquemática ni te digo. Que tiene que ver que Sarmiento ya lo decía, ¿no? El partido americano es el partido más grande, por eso es más peligroso. Claro. Y Alberdi decía, si el partido más grande es el americano, ¿no habría que tener un poco más de respeto a ese partido americano? ¿No habría que tratar de ver cómo ese partido americano se civiliza, se establece, decía Alberdi, en la gran disputa entre Alberdi y Sarmiento, ¿no? Pero claro, esa mayoría del partido americano, de los negros de mierda, como uno podría decir, o del peronismo, no cuenta con la hegemonía económica, política, financiera, judicial, mediática, con la que sí cuenta la Argentina establecida. Entonces la Argentina establecida hasta ahora, hasta el 2015, no había podido ganar nunca por elecciones. Había podido ganar por fraude o por golpe de Estado. Así es. Había llegado al poder, pero no se podía mantener porque gobernaban en contra de las mayorías. Lo que ocurrió en el 2015 es que por primera vez un gobierno liberal conservador ganó las elecciones. Y lo que ocurrió en el 2019 es que demostró una vez más que no podían gobernar porque no incluían a las mayorías. Más allá del análisis que podemos hacer sobre el gobierno de Alberto Fernández, el gran problema de Milei es que se planteó como algo diferente a ese partido de la Argentina establecida, ¿no? Era un liberalismo mucho más radical y que en algún punto, cuando hablaba de la casta, muchos creyeron que la casta era esa Argentina establecida. Cuando se alió con Macri, bueno, yo creo que traicionó un poco su propio discurso y traicionó a muchos de sus votantes, pero también lo que ocurrió es que ganó las elecciones y también va a volver a demostrar que las políticas liberales conservadoras en la Argentina son nefastas para las mayorías y va a volver a gobernar un partido mayoritario en la Argentina. Lo que siempre está en discusión es si ese partido mayoritario va a poder mantenerse en el poder un tiempo determinado como para generar una hegemonía importante. El kirchnerismo lo logró, gobernó 12 años. No es poca cosa. No, claro. Era la primera vez que un gobierno peronista no liberal pudo terminar un mandato tan grande, ¿no? Bueno, en la lógica que también está en el libro, de cuando vos planteás, bueno, ¿qué es el peronismo? Decís, no, eso es una falacia, sí. Preguntar qué es el peronismo. Hay que preguntar qué está siendo el peronismo, sí. Porque el peronismo está constantemente siendo, también podría de alguna forma incorporarse al menemismo, digo, como una parte
como una parte de ese ser del peronismo. Sí, por supuesto. Yo no fui nunca menemista, debo reconocer. Cometí delito de lesofrepasismo, como digo siempre. Rápidamente me desencanté del menemismo porque me pareció liberal, estas cosas que... Voté a Fermín Chávez en el 2001, después voté a Pino Solana, voté al Chacho Álvarez, hice todo ese camino, ese largo camino del cual en algunos casos me arrepiento, en otros no. Pero digo, ese menemismo, lo que yo no me gusta metodológicamente es poner un paréntesis al menemismo y decir eso no es peronismo y con eso explico absolutamente todo. Claro. Porque de esa manera no explico nada. En realidad decido que el peronismo es lo que me gusta a mí y nada más. Claro. Y creo que de esa manera no se entiende el peronismo. Y el peronismo para mí es lo que vos bien decís, esa mirada cuyana de que no hay una esencia, sino que hay una existencia y que esa existencia va de alguna manera transformándose con cada una de las situaciones políticas, económicas, estructurales y de política internacional, sobre todo. Genio, Kush. Sí, totalmente. Genio absoluto. Sí, y creo que ese estar siendo explica también el menemismo, porque para entender el menemismo hay que situarse en la época, ¿no? Claro. Digamos, hay que situarse en ese contexto internacional. Y Menem, de alguna manera, no es otra cosa que un resultado de una situación internacional determinada. Y es la forma en la cual el peronismo encontró de abrazar una modernización que era la globalización, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, yo tengo, justo mi posgrado se produce en ese momento. Tengo la oportunidad de irme a estudiar a Washington, a Georgetown, sí. Porque surgen posgrados sobre globalización. Y todos los que estábamos de alguna manera vinculados a la política teníamos una gran oportunidad, becas, invitaciones, cosas maravillosas, precisamente porque la imposición de la idea de globalización y de una idea de globalización bastante más profunda de lo que se logró, porque ellos creían que, digamos, lo que era el poder, el superapoder, decían, ¿no? Sí. Como, o sea, habíamos llegado al fin de la nación, al fin de la historia, todo eso, Fukuyama Dixit, digo, el suprapoder iba a ir directamente a los poderes locales. Sí. Todo lo que quedaba, o sea, el Estado-Nación, el Estado provincial, quedaba absolutamente vaciado. Bueno, yo hice un posgrado sobre comunicación global, así se llamaba. Pero precisamente porque estábamos llamados a tratar de que se nos metiera en la cabeza, o de poder meternos en la cabeza, la idea de globalización, ¿no? Que no era una idea menor para ellos. Sí, y al mismo tiempo esa globalización estaba en el aire, ¿no? Porque uno puede acusar a Menem de, a ver, estas cosas que se decían en los 90, de traicionar el peronismo. Bueno, pero Salinas de Gortari en México también traicionó el peronismo. Claro. Collor de Mello también traicionó. Fujimori también traicionó el peronismo. Evidentemente es una marca de época, ¿no? Es una marca de época, sí. Claro. Y Menem desde el peronismo intentó que esa modernización fuera atravesada por el peronismo, ¿no? Uno puede juzgar esa estrategia errada por los resultados, sobre todo por lo que finalmente significó la transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados y que no mejoró las condiciones de vida de las mayorías, ¿no? No, digamos en el final, al principio, en la primera etapa, hacia el final, ¿no? Una cosa. Sí. Ahora, también hay que pensar el concepto de justicia social, ¿no? Digo, qué sé yo, que un pobre o un trabajador pueda acceder a beneficios gracias a esa convertibilidad que logró entre el 92 y el 95. El costo fue altísimo, pero no importa. Pero esa estabilidad que se logró y que los trabajadores pudieron disfrutar, sobre todo cuando estaban adentro del sistema económico, eso también era una explicación de qué era la justicia social en los 90. Claro. El kirchnerismo le dio otra respuesta, que es la justicia social del 2003. Es verdad, ¿no? Pero digo... ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando Milei dijo la justicia social es una aberración,
ningún peronista salió a explicar por qué no era una aberración. Es verdad. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es la justicia social hoy. En Y el 24. hay que explicarla, hay que pensarla, hay que reflexionar, hay que llenarla de contenidos, porque no es lo mismo que en el 2003. No, claro. Y no es lo mismo que en el 93, y no es lo mismo que en el 70, con el 46. Y eso es lo fabuloso que tiene el peronismo, que es, viste esa lógica de las 3 banderas, las 20 verdades, la doctrina peronista. Bueno, pará, yo te entiendo. Primero, no hay nada más reaccionario que volver a Perón. Perón nunca volvería a ser Perón. Perón siempre siguió siendo Perón, Sí. con lo cual nunca se ató a su propio dogma. Así es. Por lo tanto, eso discutámoslo en ese sentido. Pero también hay algo que me parece que hay que reflexionar sobre las 3 banderas. Son banderas doctrinarias, pero que deben ser actualizadas en su aplicación. Y esto lo explica Perón. Bueno, Sí, ¿qué sí. significa aplicar las 3 banderas hoy? ¿Qué significa la independencia económica hoy, la soberanía política hoy y la justicia social hoy? Si vos no lo explicás, las mayorías no se sienten convocadas por significantes vacíos y sin sentido, ¿no? Entonces Claro. dice, no, porque los derechos que te da el Estado, y si la gente no siente Claro. que esos derechos, Claro. y no siente que eso es justicia social, no entiende que es la justicia social. Claro, votá por tus derechos. ¿En qué derecho? Claro. Sí, ¿De sí. qué derecho me Sí, sí. hablas? Interesante, y me ayuda esto que estás planteando a llegar. No voy a spoilear el libro, les aviso que no lo voy a spoilear, aunque lo haría con placer, porque me gusta tanto el final, como a veces me gustan los finales de las novelas bien escritas. A mí me gustan los finales abiertos, ¿no? Las novelas con finales abiertos, o los cuentos con finales abiertos. Este libro tiene un final maravilloso, pero hacia el final vos te preguntás si hay que volver al peronismo y planteás, déjame contarlo a mí después, que hay un primer peronismo que da respuesta a la segunda modernización, que es la modernización de la industrialización, digo, y de la sustitución de las importaciones, ¿no? Sí. Que a veces también decimos, no, che, hay que volver al IAPI, quién sabe, ¿no? Sí, ¿Quién pero ¿cómo? sabe? El problema es cómo. Claro, claro. ¿no? Después hay un segundo peronismo, digamos, que es el menemismo, con todos sus problemas que estamos charlando, que es de alguna forma la respuesta a la tercera modernización, que es la modernización de la globalización, y que el kirchnerismo viene a sanear todas las picardías, todas las cagadas Sí. que de alguna manera produce ese menemismo en sus formas brutales en algún momento de adherir a esa tercera modernización. Ahora bien, hoy, no te rías de movida, me sacaste el chiste. Hoy estamos frente a una cuarta modernización o estamos en los estertores de la tercera. Digo, esta reaparición, esta rentrée de Cristina, haciendo, además, digo, parada sobre algunas cosas que son básicamente kirchneristas. Sí. Digo, es mantener, esperar el último estertor de la tercera modernización, o necesitamos una dirigencia que vaya a responderle a la cuarta, digo, en tanto inteligencia artificial, digo, Sí. anarcocapitalismo, digo, dos veces Sí. el precio de todas las commodities del mundo, 2 veces circulando en guita, Sí, nada sí. más, Sí, por sí. las computadoras del mundo. Sí, bueno, creo que ese es el gran desafío, ¿no? Primero, definir si es parte de la tercera modernización, de la globalización de los 90, o si es una cuarta modernización. Yo estoy casi convencido que es una cuarta modernización y que lo agarró a contrapierna el propio kirchnerismo, porque el kirchnerismo estaba gobernando cuando surgieron los smartphones y surgieron las aplicaciones. Y creo que nadie puede ser consciente del momento que está viviendo, ¿no? Pero creo que hoy, 10 años después, hay que reflexionar sobre ese capitalismo o ese tecnofeudalismo en el cual estamos ingresando y que es diferente al de la globalización, que en algunos casos algunos países dan como respuesta el encierro sobre el Estado-Nación, pero que ese capitalismo financiero lo que hace es atravesar fronteras como si fueran un queso gruyère lleno de agujeros, ¿no? Uh-huh. Y incluso las aplicaciones de
de Internet que nosotros manejamos en nuestros celulares atraviesan los estados-nación y tienen algunas empresas tecnológicas tienen más capital que un estado-nación completo, con lo cual los estados-nación no tienen herramientas para poder controlar ese nuevo capitalismo, ¿no? Entonces, ese nuevo capitalismo que además genera una mayor aislación a los ciudadanos, ¿no? Hoy muchos una gran mayoría estamos aislados en nuestras aplicaciones de Internet, ¿no? Y somos, de alguna manera, nuestras decisiones están tomadas a través de aplicaciones, ¿no? Sí. Por dónde viajamos, dónde vamos a comer, cómo pagamos nuestras cuentas, con quién nos encontramos, ¿no? El Tinder es algo... También uno va a decir, antes estaban los bailes en no me dejan época. subir, yo quiero subir Eva a Tinder y no me lo dejan sí, subir. Pero viste, qué sé yo, antes uno iba al baile y se conocía en red, ahora es un macheo 1 a 1, donde uno no tiene la posibilidad de elegir, ¿no? No elige entre 200, elige entre los que están cerca, entre los que la inteligencia artificial te dice que son parecidos a vos, ¿no? Y eso me parece que recorta nuestra libertad y nuestro poder de decisión. Y a veces macheando durante un año online. Sí, y la pregunta es esta: si un hombre o una mujer no deciden, ¿qué son? Porque si hay algo que caracteriza al ser humano es la posibilidad de decidir, es el libre albedrío. Si vos perdés tu libre albedrío o se ve achicado tu libre albedrío como ser humano, ¿qué sos? Y lo mismo ocurre con la política, ¿no? Cuando la política se ve cercada por la inteligencia artificial, que este es el discurso que todavía no se escucha, pero que se va a escuchar en próximos años, que es la política no va a ser necesaria porque la inteligencia artificial va a resolver políticas públicas. Bueno, y Milei lo intentó ya, ¿eh? Claro, sí, le trajeron una idea de que... a Google. Claro, sí. No, además le trajeron una idea de que iban a hacer la reforma del Estado a través de la inteligencia artificial. Bueno, cuando eso ocurra, se acabó no solamente la política, sino que también se acabó la humanidad de alguna manera. No quiero ser apocalíptico, no es que se acabó la humanidad, que nos van a destruir como en Terminator, pero se acabó la condición humana, ¿no? Y eso es lo que me parece que el peronismo también tiene que discutir, es cuál es la condición humana, porque hay en el pibe que está arriba de la bicicleta de Rappi, hay un ser humano que no está decidiendo mucho, claro, es así. Pero que al mismo tiempo está decidiendo hace unos años se utilizó el concepto de hiperindividualismo para explicar a ese ser egoísta, tirano, que quería de alguna manera todo para sí y nada para los demás. Yo creo que el problema es que no estamos viviendo un proceso de hiperindividualismo, estamos viviendo un proceso de solitarismo, donde además estamos aislados, y más aún después de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo reconectar lo colectivo, las identidades colectivas, frente a ese aislamiento que sentimos la mayoría de los seres humanos? Juan Cruz, haceme acordar que tengo que hacer un programa más con Hernán, porque ahora es la parte que tendríamos que empezar a hablar, del placer, que es el cierre del libro, pero no te lo voy a contar. Hoy no te lo voy a contar. Vas a tener que comprarlo, de verdad, lo digo porque... Además porque es un libro accesible. Y además yo, como hago con los amigos que vienen a charlar sobre un libro, voy a regalar uno. Yo voy a regalar uno. Y ustedes lo que tienen que hacer es escribir. Escribir en las redes, escribirme a mí, a mis redes, escribir a las redes de Eva y pedirlo y explicarme por qué quieren este libro. Porque como la mayoría de los libros de Hernán, este libro tiene más preguntas que respuestas y eso a mí me encanta, me encanta. Che, gracias, en serio. No, gracias por la invitación. No, gracias por el libro, además, y gracias por tus libros. Y cuando lo compren, después se van a querer comprar El Loco de Orrego, que es un libro maravilloso, maravilloso. Hernán Brienza, vuelvo a decir, lo más vulgar, según su propio concepto, que podíamos conseguir para esta noche. Afiliate a Eva TV. Ahí tenés, mirá, ahí tenés el QR, ponés el telefonino y además seguinos en las redes. En esta oportunidad con doble motivo, porque lo que tenés que hacer es a través de las redes, Eva en Vivo, por Twitter, por Facebook, por Instagram y por TikTok, me pedís el libro y uno se lo va a ganar y yo voy a contar cómo se lo ganó. Y bueno, y nada, y nos vemos el martes que viene.